22 de junio de 1941. 3.150.000 soldados alemanes cruzan simultáneamente la frontera soviética en el mayor ataque militar de la historia de la humanidad hasta ese momento. 3 grupos de ejércitos avanzando en paralelo sobre un frente de 3.000 kilómetros desde el mar Báltico hasta el mar Negro. 3.000 carros de combate, 2.700 aviones, 47.000 piezas de artillería, 17 divisiones Panzer, 145 divisiones de infantería convencional. Una masa humana y material sin precedente en ningún conflicto anterior. Y detrás de todo eso, una pregunta que la mayoría de los libros de texto responde en 2 frases y considera cerrada. Hitler odiaba el comunismo. Hitler quería territorio en el este. Invasión explicada, página siguiente. Eso no es mentira. Pero es tan incompleto que en la práctica funciona como una mentira, porque te deja con la imagen de un fanático ideológico que un día decidió atacar a la Unión Soviética porque su odio superó su prudencia, y esa imagen es cómoda y tranquilizadora y profundamente falsa. La realidad es más compleja, más fría, más calculada y precisamente por eso más aterradora. Porque la decisión del 22 de junio de 1941 no fue el resultado de una pérdida de racionalidad. Fue el resultado de una racionalidad que funcionaba dentro de un sistema de premisas que eran falsas, racialmente pseudocientíficas y moralmente monstruosas, pero cuya lógica interna era consistente y seguible. Para entender por qué Hitler atacó a la Unión Soviética en junio de 1941 específicamente, y no antes o después, y por qué lo hizo habiendo firmado un pacto de no agresión con Stalin solo 2 años antes que le había funcionado perfectamente, hay que leer 4 capas de razones que casi nunca se explican juntas. Cuando las lees por separado parecen factores distintos. Cuando las lees juntas, convergiendo todas en el mismo punto en el verano de 1941, la decisión deja de parecer una locura y empieza a tener la lógica fría y aterradora de alguien que creía, con argumentos que no eran irracionales dentro de sus propias premisas, que no atacar era más peligroso que atacar. La primera capa es la que sí te enseñaron, el Lebensraum, pero enseñada de una manera que elimina su verdadero contenido estratégico y lo reduce a una abstracción ideológica vacía. El concepto de espacio vital no era una ocurrencia personal de Hitler ni una fantasía sin raíces intelectuales. Tenía antecedentes serios en la geopolítica alemana de finales del siglo XIX y principios del XX. El geógrafo Friedrich Ratzel había acuñado el término Lebensraum en 1897 en el contexto de sus teorías sobre la relación orgánica entre los estados y el territorio que necesitaban para sobrevivir y desarrollarse. El geopolítico Karl Haushofer, catedrático de la Universidad de Múnich y uno de los intelectuales más influyentes del período de entreguerras en Alemania, había desarrollado esas ideas en una dirección que señalaba explícitamente hacia el este como el espacio natural de expansión alemana. Rudolf Hess, secretario personal de Hitler durante los años de prisión en Landsberg, después del putsch fallido de 1923, era alumno directo de Haushofer y actuó como correa de transmisión entre el geopolítico y el futuro Führer durante los años en que Hitler escribía el Mein Kampf y construía el andamiaje teórico de su visión del mundo. Lo que el Lebensraum significaba en la mente operativa de Hitler era algo mucho más concreto y estratégicamente articulado de lo que el término abstracto sugiere cuando se usa en los libros de texto. Alemania, en esta visión, necesitaba tierra agrícola productiva en el este para alimentar a su población creciente sin depender de importaciones que podían ser cortadas por un bloqueo naval en tiempo de guerra, exactamente como había ocurrido en la Primera Guerra Mundial, cuando el bloqueo naval británico había matado de hambre y enfermedad a 750.000 personas en el territorio alemán entre 1914 y 1918. Necesitaba materias primas, especialmente petróleo, mineral de hierro, manganeso y trigo, en cantidades que el territorio alemán no podía proveer internamente.
Y necesitaba todo eso no comprándolo en mercados internacionales mediante acuerdos que creaban dependencia y vulnerabilidad, sino controlándolo directamente, con soberanía territorial plena sobre las tierras que lo producían y con la población nativa reducida a fuerza de trabajo servil o eliminada según los requerimientos de la colonización alemana. Las tierras que producían todo eso estaban en la Unión Soviética. Las llanuras de Ucrania, denominadas históricamente el granero de Europa, producían más trigo por hectárea que ninguna otra región del continente. Los campos petrolíferos de la región de Bakú, en el Cáucaso azerbaiyano, producían en 1941 aproximadamente 23 millones de toneladas anuales de petróleo crudo, representando más del 80% de la producción total soviética. El mineral de hierro de Kryvyi Rog, en Ucrania, era de la mayor calidad disponible en el continente europeo en términos de concentración de mineral por tonelada extraída. El carbón del Donbass ucraniano alimentaría la industria siderúrgica que la Alemania expansionista necesitaría durante generaciones. Pero aquí está el matiz que la enseñanza estándar sistemáticamente omite. Hitler no quería esas tierras como un expansionista convencional que busca hacerse territorialmente más grande por ambición o por prestigio nacional. Las quería porque sin ellas, en su análisis estratégico de largo plazo, Alemania no podía ganar la guerra global que ya estaba librando, ni la que inevitablemente libraría. El Lebensraum no era un objetivo final en sí mismo. Era el requisito previo material para el verdadero objetivo, que era la hegemonía mundial alemana en el largo plazo frente a las potencias anglosajonas. La secuencia lógica era esta. Primero conquistas y colonizas el continente euroasiático, obteniendo con ello una base de recursos materiales comparable a la de Estados Unidos. Luego, desde esa base autárquica e inagotable, te enfrentas en igualdad real de condiciones a las potencias marítimas, Gran Bretaña y Estados Unidos, que ahora no pueden vencerte mediante bloqueo naval porque ya no necesitas sus mercados ni sus rutas comerciales. Sin los recursos del este, Alemania era una potencia media de tamaño europeo, con una industria poderosa pero estructuralmente dependiente de importaciones vulnerables al bloqueo. Con los recursos del este controlados directamente, Alemania era una potencia continental con autarquía plena, comparable en base material a Estados Unidos y superior a cualquier potencia europea. Esa era la lógica de fondo, y dentro de sus propias premisas no era irracional. La segunda capa es la que casi nunca se menciona en ninguna clase de historia, y que sin embargo es imprescindible para entender el calendario específico de la invasión. El problema del petróleo. En 1941, Alemania tiene un problema energético que es existencial en el sentido más técnico y preciso del término. La maquinaria de guerra alemana funciona enteramente con petróleo. Los Panzer IV del ejército, los Messerschmitt Bf-109 de la Luftwaffe, los submarinos de la Kriegsmarine, los miles de camiones de suministro que mantienen operativa la cadena logística de una Wehrmacht desplegada desde Noruega hasta el norte de África, todo funciona con petróleo derivado del carbón mediante el proceso de hidrogenación de Bergius desarrollado en Alemania en los años 20, o con petróleo importado principalmente de Rumanía a través de los campos de Ploiești. La producción sintética alemana mediante los procesos de hidrogenación e hidrogenación Fischer-Tropsch alcanzó en 1941 aproximadamente 4 millones de toneladas anuales en condiciones de máximo esfuerzo industrial. Rumanía aportaba otros 2,5 millones a 3 millones aproximadamente según el trimestre. Total disponible para toda la maquinaria de guerra alemana, entre 6 y 7 millones de toneladas anuales. El problema era de una simplicidad matemática que los planificadores económicos del Reich calculaban con alarma creciente desde 1940. La maquinaria de guerra que Hitler había puesto en marcha consumía esas reservas a una velocidad que las proyecciones internas del Ministerio de Economía del Reich y del Departamento de Logística del OKW, el alto mando de la Wehrmacht, identificaban como insostenible más allá de 2 o 3 años. La campaña de Francia en mayo y junio de 1940
había consumido reservas que tardaron meses en reponerse parcialmente. La batalla de Inglaterra había drenado los stocks de combustible de aviación a niveles que la Luftwaffe consideraba preocupantes. La campaña del norte de África que Rommel había iniciado en febrero de 1941 consumía petróleo a un ritmo que el mando logístico describía en sus partes internos como insostenible a largo plazo sin nuevas fuentes de suministro. Y, en el horizonte, la posibilidad de un conflicto directo con Estados Unidos, cuya industria producía más petróleo al año que todo el resto del mundo combinado, hacía los números aún más desfavorables. Los campos petrolíferos de la región de Bakú y del Cáucaso producían en ese momento 23 millones de toneladas anuales. Si Alemania los controlara directamente, el problema energético desaparecía en términos prácticos por décadas. Si no los controlaba, las proyecciones del Reich indicaban que las reservas alemanas de petróleo colapsarían en algún punto entre 1942 y 1943, haciendo imposible continuar operaciones militares a escala suficiente para sostener el conflicto. El historiador económico Adam Tooze, en su obra La economía del Reich, publicada en 2006 y considerada por el consenso académico como la reconstrucción más rigurosa de la economía nazi hasta la fecha, documentó con una precisión que los debates anteriores no habían alcanzado cómo las proyecciones energéticas del Reich influyeron directamente y de forma determinante en la planificación y el calendario de la Operación Barbarroja. El objetivo de los campos petrolíferos del Cáucaso no era un objetivo secundario o complementario de la invasión. Era un objetivo estratégico de primer orden que aparecía en las directivas operativas con la misma prioridad que la destrucción del Ejército Rojo y la captura de Moscú, y en algunas versiones del plan con mayor urgencia que la capital soviética. El Grupo de Ejércitos Sur tenía instrucciones explícitas que situaban el avance hacia el Cáucaso y los campos petrolíferos como objetivo de máxima prioridad estratégica. Fíjate en lo que esto significa realmente. Una de las razones centrales por las que Alemania invadió la Unión Soviética en junio de 1941 no fue ideológica, sino energética. Hitler atacó en parte porque necesitaba el petróleo soviético para seguir haciendo la guerra que ya estaba haciendo en otros frentes. Era una espiral de dependencia que solo podía romperse con la conquista. La guerra requería petróleo. El petróleo que Alemania necesitaba para ganar la guerra estaba en la Unión Soviética. Para obtenerlo había que hacer más guerra. Y había que hacerla antes de que el reloj se agotara. La tercera capa es la más ideológicamente cargada y la que conecta la decisión de invadir con el crimen más grande del siglo XX. La relación específica entre el anticomunismo de Hitler, su antisemitismo estructural y la decisión de convertir la guerra en el Este en algo cualitativamente diferente de cualquier conflicto que Alemania hubiera librado antes. Para Hitler, el comunismo y el judaísmo no eran fenómenos separados que coincidían geográficamente en la Unión Soviética. Eran, en su sistema de creencias, el mismo fenómeno con dos nombres. La teoría del judeobolchevismo, que Hitler había articulado con detalle en el Mein Kampf de 1924 y desarrollado en textos, discursos y conversaciones privadas a lo largo de la siguiente década, sostenía que el comunismo era un instrumento creado deliberadamente por la raza judía para destruir las naciones europeas de base racial desde dentro, atomizando sus estructuras sociales orgánicas, disolviendo los vínculos de sangre y tierra que les daban cohesión y carácter nacional, y sometiendo a los pueblos arios a la dominación política y económica de una élite judía internacional, que operaba simultáneamente como plutocracia capitalista en Occidente y como vanguardia revolucionaria bolchevique en el Este. La Unión Soviética, en esta visión, no era simplemente un Estado gobernado por el Partido Comunista. Era la manifestación más avanzada, más armada y más peligrosa del proyecto judío de destrucción de las naciones europeas. Un Estado de esclavos eslavos dirigido por una élite judía que había extinguido físicamente a la aristocracia rusa genuina, el único grupo en la sociedad rusa que Hitler consideraba portador de valores arios genuinos y convertido al pueblo ruso en una masa sin carácter nacional, propio, manejable
e intercambiable. Esta visión no era un elemento decorativo del discurso público de Hitler. Tenía consecuencias operativas directas que distinguen la guerra alemana en el este de cualquier guerra convencional librada por cualquier Estado europeo en el siglo XX. Si la Unión Soviética era un Estado racialmente inferior dirigido por una conspiración criminal de base racial, entonces las normas de la guerra convencional, los convenios de Ginebra sobre trato a prisioneros de guerra, la distinción entre combatientes y civiles, la protección de la población en territorios ocupados, sencillamente no aplicaban. No porque Hitler las ignorara conscientemente como un obstáculo práctico, sino porque dentro de su sistema de pensamiento carecían de fundamento. Los derechos reconocidos por el derecho internacional existían entre estados que se reconocían mutuamente como entidades legítimas. La Unión Soviética no era una entidad legítima, era un tumor que debía ser extirpado. La consecuencia más inmediata de esta visión fue el Kommissarbefehl, la Orden de los Comisarios, firmada por Hitler el 6 de junio de 1941, exactamente 16 días antes del inicio de la invasión. La orden establecía que los comisarios políticos del Ejército Rojo, los oficiales del Partido Comunista incrustados en las unidades militares soviéticas como responsables políticos paralelos al mando militar, debían ser ejecutados inmediatamente tras la captura, sin proceso de ningún tipo, sin posibilidad de ser tratados como prisioneros de guerra. No eran soldados, eran instrumentos de una organización criminal. Ejecutarlos no era un crimen de guerra, era una necesidad operativa. El Kommissarbefehl no era una directiva táctica sobre cómo tratar a una categoría específica de combatiente. Era la declaración formal e institucional de que la guerra en el este sería una Vernichtungskrieg, una guerra de exterminio, un tipo de conflicto que el derecho internacional y los propios manuales militares alemanes reconocían como cualitativamente distinto de la guerra convencional entre estados. Los generales de la Wehrmacht que recibieron la orden la semana anterior al inicio de Barbarroja la leyeron con claridad. Varios protestaron en privado. Algunos elevaron objeciones formales por escrito. Casi ninguno se negó a implementarla. Y la maquinaria se puso en marcha siguiendo esa directiva. Los 3.300.000 de prisioneros de guerra soviéticos que murieron en campos alemanes de hambre, enfermedad, frío y ejecuciones directas durante el primer año de la guerra no fueron una consecuencia involuntaria de problemas logísticos, aunque los problemas logísticos eran reales y severos. Fueron el resultado de una política deliberada y articulada que derivaba directamente de la visión hitleriana sobre qué eran los soldados soviéticos y qué merecían. El general Eduard Wagner, cuartelmaestre general del ejército alemán, escribió en una directiva de agosto de 1941 que los prisioneros soviéticos que no podían trabajar no tenían derecho a alimentación. Era una declaración de política, no una descripción de un problema logístico. La cuarta capa es la más táctica y la que responde directamente a la pregunta de por qué junio de 1941 específicamente. ¿Por qué ese año, ese mes y no antes ni después? Y esta capa es la que más claramente desmonta la imagen del fanático irracional y la sustituye por algo que es, como se ha dicho, considerablemente más aterrador. En el verano de 1940, Alemania había derrotado a Francia en 6 semanas en la campaña más rápida y más completa de la historia militar moderna hasta ese punto. El ejército expedicionario británico había escapado en Dunkerque, dejando atrás prácticamente todo su material pesado. Los Países Bajos, Bélgica, Dinamarca y Noruega estaban bajo control alemán. Italia había entrado en la guerra del lado alemán. La España de Franco era benevolentemente neutral. El continente europeo, con la excepción de algunos estados neutrales pequeños y la Unión Soviética, estaba bajo hegemonía alemana directa o indirecta. Hitler esperaba que Gran Bretaña pidiera la paz en las semanas siguientes a la caída de Francia. Tenía preparadas las condiciones de un acuerdo que consideraba generoso para el perdedor. Gran Bretaña conservaría su empire y su flota, reconociendo la hegemonía alemana en el continente europeo. Era, desde la perspectiva estratégica de Hitler,
el reparto natural del mundo entre las dos grandes potencias que él veía como racialmente emparentadas, la Germania continental y la Anglosajonia oceánica. Churchill dijo que no, y esa negativa cambió de forma radical y permanente el cálculo estratégico alemán. Con Gran Bretaña todavía en guerra después de la batalla de Inglaterra, con Franklin Roosevelt en Washington, proporcionando apoyo material creciente a los británicos bajo la política de préstamo y arriendo que el Congreso americano aprobó en marzo de 1941. Y con la posibilidad de una entrada directa de Estados Unidos en el conflicto que los analistas alemanes consideraban cuestión de tiempo más que de principio, Hitler se encontraba ante la situación estratégica que el pensamiento militar alemán, desde Clausewitz hasta Schlieffen, había identificado como el escenario más peligroso posible para Alemania. Una guerra en dos frentes. En el oeste, Gran Bretaña con el apoyo industrial y material americano creciendo mes a mes. En el este, la Unión Soviética que, aunque formalmente neutral bajo los términos del pacto Molotov-Ribbentrop firmado en agosto de 1939, estaba usando cada mes de paz para rearmar, reorganizar y modernizar su ejército a una escala que las estimaciones de inteligencia del Abwehr y del Departamento de Inteligencia del OKH registraban con alarma creciente en sus informes trimestrales. Y aquí está el elemento del calendario que la enseñanza estándar casi nunca menciona con la claridad que merece. El Ejército Rojo de junio de 1941 no era el mismo Ejército Rojo que existiría en junio de 1943. Las purgas de Stalin entre 1937 y 1938 habían producido la mayor decapitación de un cuerpo de oficiales en la historia militar de cualquier gran potencia. 35.000 oficiales habían sido ejecutados, encarcelados o degradados en un período de 18 meses. 3 de los 5 mariscales de la Unión Soviética, 13 de los 16 comandantes de ejército, 50 de los 57 comandantes de cuerpo, 154 de los 186 comandantes de división. El resultado era un ejército numéricamente enorme, con más carros de combate que todos los demás ejércitos del mundo combinados según algunos recuentos, pero con una cadena de mando rota, una doctrina operativa confusa y un cuerpo de oficiales intermedios sin experiencia ni confianza en sus propias decisiones, aterrorizado por las consecuencias de cualquier iniciativa que pudiera ser interpretada como desobediencia o como incompetencia. Las estimaciones de inteligencia de la Wehrmacht, elaboradas por el departamento Fremde Heere Ost, Ejércitos Extranjeros del Este, bajo la dirección del coronel Eberhard Kinsel en ese período, calculaban que el Ejército Rojo necesitaría entre 3 y 5 años para recuperarse de las purgas y alcanzar un nivel de efectividad operativa comparable al que tendría sin ellas. En junio de 1941, ese plazo estaba a punto de cumplirse o a pocos años de hacerlo. Para 1943, el Ejército Rojo habría completado la reconstitución de su cuerpo de oficiales con una generación nueva formada bajo el nuevo sistema de academias militares que Stalin había puesto en marcha después de las purgas. Los nuevos carros de combate T-34, cuya superioridad en varios parámetros técnicos sobre el Panzer III y el Panzer IV, especialmente en blindaje inclinado y armamento, era conocida por la inteligencia alemana antes del inicio de Barbarroja, estarían disponibles en números de producción industrial masiva. Para 1943, atacar a la Unión Soviética sería cuantitativamente más caro y cualitativamente más difícil que en 1941. El general Franz Halder, jefe del Estado Mayor del Ejército alemán y uno de los más brillantes y documentalmente prolíficos militares del Reich, registró en su diario personal una reunión del 31 de julio de 1940 en la que Hitler expuso este razonamiento con una claridad y una articulación que Halder transcribió literalmente. Hitler argumentó ante sus generales que la única manera práctica de forzar a Gran Bretaña a negociar la paz era eliminar la última esperanza concreta que les quedaba en el continente europeo. Esa última esperanza era la Unión Soviética.
Mientras la Unión Soviética existiera como gran potencia militar, Gran Bretaña y eventualmente Estados Unidos podían esperar que un conflicto germano-soviético agotara a Alemania y creara las condiciones para su derrota a largo plazo. Si la Unión Soviética era destruida militarmente y reducida a territorio ocupado y fuente de materias primas, esa esperanza desaparecía. Gran Bretaña quedaría completamente sola frente a una Alemania con autarquía energética y alimentaria. En esas condiciones, la presión para negociar sería irresistible. Halder escuchó el razonamiento. Lo registró en su diario con la precisión de un hombre que sabe que está documentando historia y comenzó a planificar Barbarroja. Sus objeciones personales sobre la viabilidad del plan, que eran reales y sustanciales, las mantuvo en privado. En público, como la totalidad del Estado Mayor alemán, obedeció. Hay una quinta dimensión que los historiadores más recientes han incorporado al análisis y que completa el cuadro de una forma que ninguna de las 4 capas anteriores puede proporcionar sola. La conexión entre la invasión de la Unión Soviética y la decisión de exterminar a los judíos de Europa. No como una consecuencia accidental o como un proceso paralelo independiente, como elementos del mismo proyecto que solo podían ejecutarse simultáneamente. El debate historiográfico sobre la relación entre la invasión y el Holocausto ocupó a los especialistas durante décadas. Los intencionalistas, representados por autores como Lucy Dawidowicz y Richard Breitman, argumentaban que Hitler había planificado el exterminio sistemático de los judíos europeos desde el principio, que era el núcleo de su proyecto desde el Mein Kampf, y que la invasión fue la oportunidad para ejecutarlo a escala. Los funcionalistas, representados por Hans Mommsen y Martin Brossat, entre otros, argumentaban que el exterminio no fue el resultado de un plan previo y detallado, sino de una radicalización progresiva de la política antijudía que fue escalando desde la discriminación legal de las leyes de Nuremberg de 1935, a través de la expulsión y la concentración, hasta el asesinato masivo como solución a los problemas prácticos que cada fase anterior generaba. El consenso de los mejores historiadores del período en la actualidad, representado por trabajos como los de Christopher Browning, Peter Longerich, Saul Friedlander y Raúl Hilberg, en distintos aspectos del mismo problema, establece con claridad algo que los 2 campos del debate anterior habían dejado parcialmente en la sombra. La invasión de la Unión Soviética no fue el contexto geográfico en que el Holocausto ocurrió casualmente. Fue el mecanismo operativo que lo hizo posible a la escala en que ocurrió. Sin la invasión, sin los millones de judíos soviéticos que el avance alemán puso bajo control directo de las SS en los primeros meses de Barbarroja, el exterminio habría tenido una escala radicalmente diferente. Los 6 millones de víctimas del Holocausto incluyen aproximadamente 2 millones de judíos soviéticos asesinados en el territorio invadido entre junio de 1941 y el avance aliado de 1944, en su mayor parte antes de que los grandes campos de exterminio en Polonia ocupada, Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno, Majdanek, alcanzaran su plena capacidad operativa industrial. Los Einsatzgruppen, las unidades móviles de las SS destinadas al exterminio en el territorio soviético ocupado, no eran una improvisación. Habían sido planificadas, dotadas de personal y equipadas antes del inicio de Barbarroja. El Brigadeführer Walter Schellenberg y el Obergruppenführer Reinhard Heydrich habían negociado con el OKH el mando del ejército de tierra, los acuerdos de cooperación entre los Einsatzgruppen y las unidades regulares de la Wehrmacht semanas antes del 22 de junio. Los 4 grupos de Einsatzgruppen, A, B, C y D, con un total aproximado de 3.000 hombres en su conjunto, seguirían a los 3 grupos de ejércitos en su avance y tendrían libertad operativa para actuar contra la población judía y contra los comisarios políticos en la retaguardia del frente. La masacre de Babi Yar, el barranco en las afueras de Kiev, donde el Einsatzgruppe C ejecutó a 33.771 judíos de Kiev en 2 días, el 29 y el 30 de septiembre de 1941, fue el episodio más documentado
de los primeros meses de lo que los historiadores denominan el Holocausto por balas, el asesinato masivo por fusilamiento en fosas que precedió y acompañó al exterminio industrial en los campos de Polonia. Antes de finales de 1941, los Einsatzgruppen habían asesinado a más de 500.000 de personas en territorio soviético ocupado. Hitler, al firmar el Kommissarbefehl en junio de 1941 y al aprobar los acuerdos operativos entre las SS y el ejército para el funcionamiento de los Einsatzgruppen, sabía con precisión lo que estaba poniendo en marcha. Los documentos del período, las actas de las reuniones en el cuartel general del Führer, las directivas operativas de las SS, los registros del Ministerio de los Territorios Ocupados del Este bajo Alfred Rosenberg, construyen un cuadro en que la dimensión racial y exterminadora de la invasión no era un añadido ideológico superpuesto a una operación militar convencional. Era parte integral de los objetivos de la operación desde la primera directiva de planificación. Reuniendo las 5 capas, el cuadro que emerge es radicalmente diferente al de la enseñanza estándar y más perturbador precisamente porque es más coherente. Hitler no atacó a la Unión Soviética, porque un día perdió el control de su fanatismo anticomunista y tomó una decisión irracional que sus propios generales le advirtieron que sería catastrófica. Atacó porque, dentro del sistema de premisas desde el que operaba, la convergencia de 5 factores simultáneos en el verano de 1941 señalaban en la misma dirección con una claridad que dentro de ese sistema resultaba difícil de ignorar. Necesitaba los recursos del Este para sostener la capacidad militar alemana más allá de 1943. El petróleo del Cáucaso era la diferencia entre una Alemania con autarquía energética y una Alemania que se quedaría sin combustible para sus Panzer y sus aviones en 2 años. El trigo de Ucrania era la diferencia entre una Alemania alimentariamente independiente y una Alemania sometida a la presión de un bloqueo naval que en la Primera Guerra Mundial había matado a más de 700.000 personas. El momento era militarmente óptimo, porque las purgas de Stalin habían dejado al Ejército Rojo en su peor momento de efectividad operativa en décadas, y la ventana se cerraría en 2 o 3 años a medida que la reconstitución soviética avanzara. La eliminación de la Unión Soviética como gran potencia resolvería el problema de Gran Bretaña al destruir la última esperanza continental que mantenía a Churchill en la guerra. Y la guerra en el Este ofrecía la oportunidad operativa de ejecutar el proyecto racial exterminador contra los judíos soviéticos a una escala que ningún otro contexto habría hecho posible. Cada uno de estos factores, tomado individualmente, tiene una lógica interna que es posible seguir aunque sus premisas sean moralmente monstruosas. La suma de todos ellos producía, en la mente de Hitler y de una parte significativa de su Estado Mayor en junio de 1941, no la imagen de una aventura fanática, sino la de una necesidad estratégica con ventana de tiempo limitada. Ahora o nunca, o al menos ahora, o con un coste enormemente mayor en 2 o 3 años. Lo que la enseñanza estándar simplifica como el fanatismo anticomunista de un dictador fuera de control era en realidad la convergencia calculada de un análisis geopolítico de largo plazo, un diagnóstico energético de urgencia a medio plazo, una estimación de ventana militar de oportunidad decreciente, un cálculo sobre la guerra con Gran Bretaña y un proyecto ideológico de exterminio racial que solo podía ejecutarse a escala con la masa de población judía soviética bajo control alemán. Todo convergiendo en el mismo punto, en el mismo mes, en el mismo año. 3.150.000 soldados cruzaron la frontera el 22 de junio de 1941. 4 años después, 27 millones de ciudadanos soviéticos estaban muertos. Los campos petrolíferos de Bakú nunca cayeron en manos alemanas. El trigo de Ucrania alimentó durante 2 años de ocupación a una Wehrmacht que de todas formas no pudo ganar la guerra. El Ejército Rojo que Hitler había calculado destruir en 8 semanas terminó tomando Berlín en mayo de 1945. Todas las razones eran reales, todos los cálculos fallaron.
Y la brecha entre la racionalidad de las premisas y la catástrofe del resultado es, quizá, la lección más incómoda que la historia del siglo XX tiene todavía por enseñar.